lo que han significado asesinatos, los desaparecidos, el que haya 70 homicidios diarios en el país. De modo que vamos a cambiar la estrategia que han aplicado en los últimos tiempos. Dos, vamos a atender las causas que originaron la inseguridad y la violencia. No se habla mucho de eso. Desde mi concepción, la manera más humana y más eficaz de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia pasa por combatir la pobreza, por atender a los jóvenes, por evitar la desintegración familiar, por rescatar al campo y por fortalecer valores culturales, morales, espirituales. 3, no vamos por lo mismo a afincar toda la estrategia del combate a la inseguridad y a la violencia en el uso de la fuerza. La violencia no se puede enfrentar con la violencia. 4, vamos a respetar los derechos humanos. 5, vamos a evitar la asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades. Va a haber una frontera que muchas veces no existe entre autoridad y delincuencia. 6, vamos a atender personalmente el problema de la inseguridad y de la violencia. Voy a asumir yo la responsabilidad. Todos los días, desde las 6 de la mañana, voy a recibir el reporte, el parte de policía, del ejército, sobre delitos cometidos en el país y vamos a actuar todos los días. No voy a delegar el asunto. 7, vamos a coordinar a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública, que ahora están totalmente desorganizadas. Por un lado actúa el Ejército, por otro lado la Marina, por otro lado la Policía Federal, las policías estatales. No hay coordinación. 8, vamos a terminar con la corrupción y con la impunidad en todo el proceso de impartición de justicia. 9, vamos a convocar desde el 1 de julio, en el intervalo del 1 de julio al 1 de diciembre, que vamos a tomar posición, vamos a convocar a un encuentro permanente, a una reunión, autoridades religiosas, vamos a invitar al Papa, vamos a invitar al secretario general de la ONU, a representantes de organismos internacionales de defensa de derechos humanos, para que con especialistas nacionales como ustedes, desde luego con las víctimas, familiares de las víctimas, elaboremos un plan conjunto para conseguir la paz en el país, con justicia y con dignidad. Y por último, se va a fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos con presupuesto suficiente y personal especializado, y se aplicará la ley de víctimas y la ley general de desaparición forzada de personas, con la participación de familiares de los afectados por la violencia. Esto es, en términos generales,
mi planteamiento. Gracias, candidato, por plantear de inicio estos 10 puntos que nos permitirán en el espacio de conversación que Ya ha concluido el planteamiento inicial de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, en el foro Diálogo por la Paz y la Justicia, la agenda fundamental. Y ahora sigue una sesión de preguntas y respuestas e intercambio de opiniones entre la moderadora y el moderador con el candidato, y luego habrá una ronda de conclusiones y planteamiento final de López Obrador. Y esto era por el momento en el financiero Bloomberg, pero seguimos en las redes sociales con esta participación y luego con el resumen final de los segmentos más relevantes de su discurso. Y volvemos al financiero Bloomberg cuando comience la participación del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Mientras tanto, estamos en Twitter, en YouTube y también en Facebook. Síganos ahí. él jugaría esto en su estrategia de seguridad y el papel de los militares y de las Fuerzas Armadas en general en su propuesta de cambio de estrategia en términos de seguridad. Bueno, primero, nosotros tenemos un pensamiento liberal y nuestros adversarios tienen un pensamiento conservador. Para ellos, todo se resuelve con el uso de la fuerza. Si ustedes analizan a fondo lo que han hecho, ha partido de utilizar la fuerza, medidas coercitivas, leyes más severas, cárceles, amenazas de mano dura. No nos va a temblar la mano. Es una concepción muy reaccionaria. Nosotros tenemos una manera de pensar distinta. Nosotros sostenemos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Es una concepción completamente opuesta. Entonces siempre nos dicen los conservadores, sí, está bien atender las causas, pero eso es para el mediano y largo plazo. Pero ahora, ¿qué hacer? Pero esto lo vienen diciendo desde hace años, sin cambiar las causas, sin atender el problema de origen. ¿Cómo no va a haber inseguridad y violencia en el país si llevamos más de 30 años sin crecimiento económico, sin generar empleos? Si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad. Pero ni siquiera son capaces de aceptar que se desató la inseguridad y la violencia por la falta de crecimiento, por la corrupción, por el abandono al campo, por el abandono a los jóvenes. Entonces, todo es profesionalizar a la policía. Vamos a que las leyes sean más severas. Sí, pero hay que atender las causas. El mexicano, el ser humano, pues no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces hay que atender las causas. Entonces, en los cómo, primero esta concepción nueva, distinta, que no la tienen, ¿eh? Ahora es que están hablando más de lo preventivo porque ha resultado un absoluto fracaso su estrategia. Primero. Segundo, pues la voluntad política de que haya justicia, que no haya impunidad, que se respeten los derechos humanos, la voluntad política del presidente, porque siempre lo otro
para el análisis de estos temas, los intelectuales conservadores, fifís les digo, siempre, los cómo. El principal cómo en este país es el proceder del presidente, el recto proceder del presidente. Si el presidente es corrupto, pues todos van a ser corruptos. Ese es un sistema político presidencialista. Permítame que lo interrumpa, candidato, pero entendemos perfectamente que su línea fundamental es atacar a las causas que están generando esta situación de violencia. ¿Eso significa que usted sería partidario de abrogarla de inmediato la Ley de Seguridad Interior? Es decir, ¿qué va a pasar con los militares en caso de que usted llegara a la presidencia de la República? Esa presencia de los militares en la calle, que son parte estratégica del actual actuar del gobierno. ¿Qué pasará en caso de que usted llegara? Por lo mismo, porque se ha militarizado el asunto de atender el problema de la inseguridad y de la violencia. Nosotros vamos a que el ejército cumpla con su función y que no se reprima a los ciudadanos. Está esta ley de seguridad interior en la Corte, vamos a esperar lo que resuelva. Lo que sí les puedo decir es que el próximo comandante supremo de las Fuerzas Armadas nunca va a dar la orden de reprimir al pueblo. Nunca le va a dar la orden al ejército ni a la marina de que se reprima al pueblo. Vamos a buscar la manera de integrar las corporaciones policíacas. Desde luego se van a profesionalizar, pero lo principal para la profesionalización, bueno, primero, coordinar a todos, porque es un desorden, un desbarajuste. Se agarran a balazos entre las corporaciones. ¿Cómo vamos a enfrentar el problema de inseguridad y de la violencia si no existe coordinación? Va a haber mando único, pero para eso no es el mando único que se quiere aplicar con la reforma a la ley. Es el mando único de que el titular del Ejecutivo se haga cargo de coordinar los esfuerzos para garantizar la seguridad. Entonces, eso es muy importante. Y la capacitación es importante, como también es importante pagarles bien a los policías, a los soldados, a los marinos, que están muy desatendidos, no tienen prestaciones. Además de eso, la capacitación tiene que ser a partir de moralizar, de imprimir valores. No solo es la técnica policial o policíaca, sino los soldados son pueblo uniformado, son hijos de campesino, de obrero. Sí, el presidente se dirige a ellos por regiones, a 20,000, a 30,000, a 50,000, y les habla de que tenemos todos que ayudar en la reconstrucción de México, en el renacimiento de nuestro país, que todos tenemos que ayudar y que tenemos que ser humanos, profundamente humanos. Las víctimas, muchos campesinos, obreros, conocidos de familiares, de soldados, conocidos de familiares, de policías. Entonces, ha faltado eso. Nosotros vamos a darle atención a la formación y
no vamos a afectar derechos humanos, sacar al ejército de las calles, como se lo plantea, a ver, pero van a salir los soldados de la calle, o no, eso lo vamos a ver en muchas partes. La gente nos está diciendo, si se van los soldados, nos quedamos en el desamparo completo. Entonces, esto lo tenemos que ir viendo poco a poco. No es un asunto maniqueo de blanco o negro. Hay que ver qué conviene más para conseguir la paz. Y yo sí tengo confianza, creo que si todos ayudamos, vamos a serenar al país con la participación de todos. Candidato, digamos, nada más para tener la precisión nuevamente de sí o no en relación a la Ley de Seguridad Interior, ¿la abrogaría de inmediato, sí o no? Ni sí ni no. Uno de los temas que están muy vinculados también al fracaso de política es la política de drogas. Y quisiéramos conocer, digamos, su perspectiva en relación a algunos de los temas más relevantes de esta política que también ha fracasado. Y como un punto de inicio para conversar al respecto, queremos conocer su postura en relación a la despenalización del consumo de la cannabis y también su postura sobre eliminar el delito de desposesión como medida para despresurizar también el sistema penitenciario y buscar algún esquema de beneficio de preliberación a personas encarceladas por delito de posesión simple de cannabis. Yo creo que todos los temas se deben de analizar, que no haya mitos, que no haya tabús, que discutamos todo. Es muy grave el problema de la inseguridad y de la violencia en México, como para no dialogar, debatir, escuchar todos los puntos de vista. Por eso mi interés de llevar a cabo estos encuentros del 1 de julio, pasando la elección, hasta el 1 de diciembre. Y quiero que discutamos todo, que se debata todo y que se resuelva lo que más convenga a la sociedad. Nosotros tenemos una ventaja, entre otras, con relación a nuestros adversarios. Somos libres, somos independientes. No tenemos patrones, no estamos sometidos a ningún gobierno extranjero, podemos tomar cualquier decisión, siempre y cuando convenga. En el caso de la legalización de las drogas, es un tema que debe de debatirse. Hay quienes sostienen de que por eso tenemos mucha violencia, por la prohibición, que afecta más la salud, el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo de ciertas drogas, y que al prohibirse ese tipo de drogas se desata más violencia. Esto ya se está
En unos momentos intentaremos continuar con esta transmisión en vivo desde el Museo Memoria y Tolerancia, en donde está en estos momentos Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Pero mientras tanto, hacerle un resumen de lo que ha dicho en esta primera intervención y en esta primera ronda de preguntas y respuestas. Andrés Manuel López Obrador recordó que han habido 70 homicidios diarios en el país y que es necesario e indispensable cambiar la estrategia de seguridad. Ha dicho que pasa por combatir la pobreza, atender a jóvenes, rescatar al campo y proteger a la familia. Ha dicho no a la desintegración de la familia. Esto como puntos principales para poder superar la inseguridad y la violencia que sabemos aqueja al país. Cuestionado de manera directa sobre si abrogaría la ley de seguridad interior, dijo ni sí ni no. Ha sido un tema que ha estado evitando, pero que sin embargo es muy importante, sobre todo para las organizaciones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien organiza este evento. Por otro lado, dijo que el ejército no reprimirá al pueblo, ya que los soldados son el pueblo uniformado y que se serenará al pueblo con mayor seguridad. Sobre la legalización o no de la marihuana, dijo que él se pronuncia porque ya no hayan tabús. Y bien, mientras López Obrador continúa este diálogo, nosotros regresamos con la señal en vivo ahí a Memoria y Tolerancia para seguir escuchando su postura. Indudablemente el tema de la pobreza, como usted menciona, es un tema clave, pero también es el tema de la impunidad y para eso hay una propuesta que se está planteando, entre otras, que tiene que ver con la conformación de una fiscalía autónoma e independiente. Nos gustaría saber cómo entiende usted esa fiscalía, cómo está concibiendo el nombramiento de quien esté al frente de la misma y su funcionamiento para garantizar esas cualidades de autonomía e independencia. Sí, yo estoy a favor de que podamos crear una comisión, por ejemplo, de la verdad, en el caso de Ayotzinapa, en otros casos. Lo planteé desde los primeros días después de esta lamentable tragedia. Lo planteé en el Zócalo, que se crear una comisión de la verdad. Creo que eso conviene, conocer la verdad y castigar a los responsables, que no haya impunidad. Sostengo, contrario a lo que piensan algunos o lo que piensan desde el gobierno, que esto afectaría, debilitaría al ejército, si es que el ejército está involucrado. Pienso lo contrario, pienso que esto va a fortalecer al ejército, que perjudica más el que se oculte la verdad. A mí me molesta mucho que gobiernos extranjeros acusen al gobierno de México de estar ocultando la verdad. No me gusta, aún en estos temas, que haya esa injerencia. Cuando un gobierno actúa con la verdad, tiene fortaleza. Y nosotros no necesitamos que nos vengan a dar recomendaciones del extranjero. Nosotros deberíamos de procurar que haya justicia en el país. Entonces, en ese caso y en otros, llegar al fondo del asunto, actuar. El caso de la Procuraduría es muy especial. El principal problema de México, que es el que ha llevado a esta crisis de inseguridad y de violencia, es el de la corrupción y el de la impunidad. Entonces, un instrumento como la Procuraduría, pues se tiene que cuidar, no para que esté como ahora de tapadera, pero tampoco para que esté al servicio de los que realmente mandan en este país, que yo llamo la mafia del poder, que se han apoderado de todo el gobierno
El gobierno de México está secuestrado. Un grupo ha confiscado todos los poderes. Esos son los que mandan. Y hay un caso muy especial, el de la transparencia. Entonces, se disfrazan como miembros de la sociedad civil, hacen propuestas y al final son instrumentos para que no haya ni transparencia ni combate a la corrupción. El Instituto de la Transparencia es un fracaso. Casi al inicio, lo primero que resolvieron fue mantener en secreto los impuestos condonados a los grandes contribuyentes. El Instituto de la Transparencia, surgido de la sociedad civil. Y lo último que han hecho es declarar que van a mantener en secreto el caso de Odebrecht. Entonces, cuidado con eso. Entonces, ¿qué propongo? Que el Ejecutivo nombre 3 y que el Congreso elija. No que el Ejecutivo nombre al fiscal, sino de conformidad con la ley, el titular del Ejecutivo propone 3 porque yo sí quiero cuidar eso. Yo quiero que el fiscal sea una gente íntegra, honesta, de inobjetable honestidad, que pueda aplicar lo que yo considero debe ser el criterio principal en todo lo que es impartición de justicia. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Candidato, y en esa visión que tiene usted sobre la Fiscalía, la participación de la sociedad civil, ¿cuál sería en esta, como nos lo acaba de compartir? 3 candidatos propuestos por el Ejecutivo y resuelto por el Congreso. La participación de la sociedad civil, que ha estado construyendo una agenda alrededor de los temas de fiscalía autónoma e independiente, ¿dónde queda en su visión? En la integración y participación de comités en todas las compras de gobierno, en todos los contratos de obra. Ya lo hice, o sea, fui jefe de gobierno de esta ciudad, se compraron, por ejemplo, 40 trenes para el metro, 400 vagones, se creó una comisión de la sociedad civil, de la verdadera sociedad civil, periodistas, el director de la Escuela de Ingeniería y otros ciudadanos dependientes, honestos, desde la licitación hasta que se entregó el contrato. El resultado, nos ahorramos la mitad de lo que habían costado los trenes que habían comprado antes el gobierno. No hubo ningún problema, ganó la empresa Bombardier, se hicieron los trenes en Ciudad Sagún, se dio trabajo a los mexicanos, no hubo ninguna impugnación en nada. Si esto lo hacemos en todo lo que gaste el gobierno y se invita a participar a especialistas en todos estos casos, si hay un acompañamiento de la sociedad civil en todo, adelante. Pues, desde luego, nosotros vamos a aplicar la regla de oro de la democracia, que es la transparencia. Déjeme regresar a su propuesta de una terna y la decisión en manos del Congreso. Finalmente, ¿no elimina eso los criterios de autonomía e independencia? Porque finalmente, sean 3 o 5, al final el nombramiento original de esas 3 personas vendría desde quien ocupe la presidencia de la República. O se lo pondré de otra manera.
¿Estaría dispuesto a quien fuera, quien ocupara la presidencia de la República, mandara una terna para la elección del fiscal que ocupara esta fiscalía? Sí, que el presidente, eso es lo que estoy proponiendo. Incluso ya dimos a conocer quienes consideramos que podrían ir en esta terna. Lo que no quiero es la simulación. Miren, hablando de la independencia de los poderes, se eligió a los magistrados del Tribunal Electoral, órgano independiente, autónomo. Hay un procedimiento. El Poder Judicial envía al Congreso las ternas, el Poder Judicial, de acuerdo a la ley. Enviaron 21 abogados, mujeres y hombres, 7 ternas. El Congreso hace el análisis para ver quiénes deben de ser los magistrados del Tribunal Electoral. Al final se reparten PRI-PAN los 7. 4 PRI, 3 PAN. Al final, resultado, acaban de autorizar a un candidato y a otros que falsificaron firmas. Hay que tener cuidado con esos procedimientos. Por eso yo insisto mucho en la voluntad política del presidente. No permitir estas cosas. Y como hay una corriente fuerte, conservadora en este país, siempre ha habido, aquí han habido siempre 2 corrientes, toda la historia de México, conservadores y liberales, hasta después del triunfo de la República sobre el imperio, se mantuvo el conservadurismo. Entonces están en todos lados, igual el movimiento liberal, más compacto el movimiento conservador siempre, más relajado el movimiento liberal. Entonces, como estas cosas tienen que ver con el conservadurismo, con lo que yo llamo el PRIAN, que son lo mismo, pues no se discuten estos temas y se le da más importancia, por ejemplo, a esto del 102 de la Constitución, el que nos quiten la posibilidad de nosotros proponer una terna para tener un fiscal y combatir de verdad la corrupción. Miren, en el 2006, cuando todo indicaba que íbamos a ganar, Fox y Gil Díaz propusieron la independencia, la autonomía del SAT, que se convirtiera el SAT, que es la institución que cobra los impuestos, en una especie de Banco de México. Nos querían quitar, candidato, la autonomía, el instrumento para recaudar los impuestos. Entonces, todo esto hay que verlo con cuidado, pero yo les digo a ustedes, no es en el afán de dominarlo todo, sino no permitir que la mafia del poder siga teniendo injerencia y se siga estimulando y que acabemos de verdad con la corrupción y con las injusticias que se cometen. Tenemos alrededor de 15 minutos más, candidato. La complejidad de los problemas de seguridad, de corrupción y de impunidad son más amplios que lo
que tiene que ver con la transparencia alrededor de las compras de un gobierno. Una parte de la sociedad civil ha estado impulsando distintas reflexiones sobre mecanismos internacionales de combate a la impunidad que además tengan en su competencia los temas de los crímenes atroces, de violaciones masivas a los derechos humanos. Se considera que aun y cuando se hicieran cambios en la Fiscalía y en los procesos de procuración de justicia de este país, llevará un tiempo a que eso funcione, bueno, que pase de la impunidad casi absoluta a algo deseable. Queremos conocer en ese sentido, candidato, su postura frente a la posibilidad de un mecanismo internacional contra la impunidad, que además, y contra la corrupción, y que tenga en su horizonte la participación de nacionales y extranjeros, también sobre violaciones graves a los derechos humanos, que pueda complementar el trabajo de las autoridades nacionales. Estoy totalmente de acuerdo, abierto a que organizaciones internacionales que trabajan para evitar la impunidad puedan intervenir en nuestro país. Completamente de acuerdo. Que puedan también perseguir delitos, ¿sí?, a través de ese mecanismo. Sí, miren, es una vergüenza lo de Odebrecht. Las empresas transnacionales, en algunos casos, empresas de algunos países tienen una ética, un código de ética. Aunque parezca increíble, en Estados Unidos, más que en otros países, se cuida que las empresas no actúen mediante la corrupción. El caso de Odebrecht se ventila en Estados Unidos, no en Brasil, no en Colombia, no en México, en Estados Unidos. Y a partir de ahí se genera todo este escándalo. Ya sabemos que México no ha permitido que se haga justicia, que los sobornos que se entregaron en México no son motivo de sanciones y de justicia por la protección que existe. Entonces, me preguntan ustedes, estos mecanismos internacionales abiertos. Es el caso de Ayotzinapa, en vez de poner obstáculos a las comisiones internacionales, dar todas las facilidades. Nos importa mucho. El que nada debe, nada teme. O sea, que el país pueda mejorar su imagen internacional a partir de un cambio en donde no haya corrupción y no haya impunidad. Nos gustaría que ahondara un poco en estas cuestiones de cómo hacer frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos, que nos dijera cuáles son las bases a partir de las cuales actuaría,
está esta parte de la Comisión Internacional, Comisiones de la Verdad, la atención a todos los casos y denuncias que ha habido. Y cómo a veces, escuchándolo, candidato, finca demasiado, digamos, el peso en la voluntad política, usted hablaba, y en la voluntad política específicamente de quien ocupa la presidencia. El problema es que eso depende de quién ocupe la presidencia. Entonces, ¿de qué manera podemos asegurarnos los ciudadanos y ciudadanas de que se va a atender esta cuestión de violación sistemática de derechos humanos? Pues que vamos a tener gente honorable. La próxima secretaria de Gobernación va a ser la ministra Olga Sánchez Cordero, exministra. Su tema principal en Gobernación va a ser la defensa de los derechos humanos y vamos a invitar a todos. A mí me gustaría, sí, lo digo de manera sincera, de corazón, además que la ley no lo permite. Y además a lo mejor ellos no aceptan, pero a mí me gustaría que el padre Solalinde fuese el encargado de la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, y que Javier estuviese en la comisión ayudándonos para encontrar a los desaparecidos. O sea, yo quiero el apoyo de gente buena, de gente con buenos sentimientos. Nosotros, en esencia, lo que buscamos es que se lleve a la práctica la máxima filosófica que viene de lejos, desde antes del cristianismo. Queremos que se aplique el amor al prójimo. Luchamos no solo por el bienestar material, luchamos por el bienestar del alma. Entonces, queremos justicia, ¿sí? Queremos felicidad, queremos amor. Entonces, todos van a ser convocados para ayudar en esta tarea. Entonces, si ya está la Comisión de Derechos Humanos, buscar si va a haber cambios, pues a la gente íntegra, sensible, recta, justa, para estar ahí, no al amigo, al compañero político, al leal. Yo no creo en la lealtad a los hombres, yo creo en la lealtad a los principios. La lealtad a los hombres suele ser abyección, servilismo. Yo me identifico con los que son leales a un proyecto de transformación, los que son leales a la justicia, los que son leales a la honestidad. Con eso me identifico. Entonces, existen ya las instituciones, es cosa de que en esas instituciones haya gente íntegra. Pero esas instituciones, si no funcionan, ¿qué hacemos? Tienen que funcionar, van a funcionar, no tienen por qué no funcionar. Va a haber un cambio, va a haber una transformación en el país. O sea, muchos no lo han internalizado, pero va a ser una transformación muy profunda. Han habido 3 transformaciones en la historia de México: la independencia, la reforma, la revolución. Nosotros vamos a llevar a cabo la 4ª transformación sin violencia, de manera pacífica, pero con la misma profundidad de las otras transformaciones. Y lo vamos a hacer por la vía electoral, porque este es otro cuestionamiento de fondo, sería motivo de un debate que nos llevaría más tiempo, el de decir,
cómo con tanta violencia se está apostando a la democracia. Bueno, hay violencia porque no hay democracia. Además, ¿cómo vamos a cambiar esta realidad de opresión, de injusticias, de privilegios? ¿De qué manera? O sea, ha sido un error y estoy esperando la autocrítica, que no ha habido, de quienes durante mucho tiempo llamaron a no votar y le hicieron el juego al régimen opresor. Porque ¿cómo cambiamos una realidad de injusticias, de opresión? Nada más hay dos caminos: por la vía armada o por la vía política electoral. Nosotros decidimos esta vía y pensamos que se puede, y se puede mejorar el país con una auténtica democracia. Es cierto, no ha habido democracia plena desde la época del presidente Madero. Hemos tenido muy buenos presidentes después de la revolución, extraordinarios. Se ha avanzado en el terreno social, no en el terreno democrático, pero ahora tenemos la posibilidad de establecer una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Esa es la transformación. Candidato, nos quedan 5 minutos para cerrar este encuentro. Le voy a hacer 2 preguntas. La segunda es la pregunta final que le estamos haciendo y le haremos también al resto de los candidatos. Y tendrá el resto del tiempo para dar un mensaje de cierre en este espacio sobre los temas que ya hemos abordado. La primera pregunta tiene que ver su visión. Ya nos habló del mecanismo internacional contra la corrupción, su visión sobre una comisión de la verdad que atienda los casos de violaciones graves a los derechos humanos, por lo menos de los 12 años más recientes. Quisiéramos algún detalle sobre eso. Y la última pregunta, que es la que estamos haciendo a todos los candidatos, es si usted se compromete hoy a tener una reunión similar a esta con nosotros el 17 de septiembre, con las agendas más amplias de desaparición, política migratoria, pueblos indígenas, trata, feminicidios, desmantelamiento patrimonial y financiero del crimen organizado. Esas serían las 2 preguntas, candidato. Estoy totalmente de acuerdo con las 2. Les digo que sí. Estoy de acuerdo con la Comisión de la Verdad. Todas las facilidades, todas, del gobierno para que se investigue sin ninguna restricción, que se haga una investigación completa en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Acerca de la reunión de septiembre, desde luego, me gustaría nada más, y les pido eso, les pido que consideren el que ustedes puedan ayudarnos después del día 1 de julio, en el caso de ganar. Nosotros, yo hablo así con mucha seguridad de que vamos a ganar, porque aún en las encuestas cuchareadas estamos muy arriba, y ya no van a poder. La gente quiere el cambio, la gente está harta de este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, y quiere un cambio verdadero. Y ya no les funcionó el numerito de estar engañando de que el PRI y el PAN son distintos. Ya la gente sabe que es el PRIAN y que los dos están al servicio de la mafia del poder. Por eso va a haber cambio en el país. Lo quiera o no lo quiera, la mafia va para afuera. Entonces, vamos a ganar y quiero que nos ayuden. A mí me importa mucho este encuentro,
en el periodo del 1 de julio al 1 de diciembre. Entonces ustedes nos invitan a la reunión de septiembre, yo en el caso nuestro, para que lo tomen en cuenta, lo analicen, se discuta, que ustedes nos ayuden en la conducción de todo el proceso en el que vamos a invitar a personalidades, a dirigentes de organizaciones internacionales, para elaborar conjuntamente todos el plan de acción, e inclusive hasta el nombramiento de quienes van a estar, si vencen los plazos, si va a haber renovación, de los encargados de atender este asunto. Esto es lo que más me preocupa. Miren, está tan descompuesto el país que este es el tema más doloroso y más complejo, porque lo dejaron crecer, fue muy irresponsable lo que hicieron. Entonces, si me dicen cómo reactivar la economía, cómo crear empleos, estoy relativamente tranquilo con eso. ¿Cómo acabar con la corrupción? No va a haber problema, se va a acabar la corrupción. Sé cómo hacerlo. ¿Cómo mejorar la educación? Hay un buen plan para eso, lo vamos a lograr. Y así otras cosas. Pero este tema de inseguridad y violencia es muy complejo. Yo recorro todo el país, conozco todos los municipios de México. No hay un ciudadano, si ofrezco disculpa por presumir, pero no hay un ciudadano que conozca todos los municipios del país, que conozca los 570 municipios de Oaxaca, y los he visitado más de una vez. Estoy abajo con la gente, todo el tiempo estoy recogiendo los sentimientos de la gente y sé lo que está pasando en el país, el sufrimiento que origina la inseguridad, la violencia, lo que pasa en la montaña de Guerrero, por qué siembran la amapola, porque no tienen para comer y siembran la amapola y saben, me lo han dicho, que si los detienen y van a la cárcel, tienen cuando menos asegurada la comida en la cárcel, porque no tienen otras opciones. Entonces, estoy muy consciente de que hay que atender las causas, hay que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. Ese es otro tema importantísimo, porque no solo de pan vive el hombre. Vamos a que haya toda una campaña para fortalecer valores, repetir y repetir y repetir, que solo siendo buenos podemos ser felices y nos van a ayudar entre todos. Pero vamos a sacar adelante al país, vamos a regenerar la vida pública de México. Esto sería también mi mensaje final. Ya no tengo más que decir. Muchas gracias, candidato. Le agradecemos mucho su tiempo. Le vamos a hacer entrega de un USB con lecturas, con propuestas de trabajo de las organizaciones. Esta fue la participación del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Y vamos con mi compañero Amílcar Salazar, quien se encuentra al interior del Museo de Memoria y Tolerancia y quien nos tiene más detalles. Amílcar, cuéntanos, ¿cuáles son los puntos principales de esta participación de Andrés Manuel López Obrador? Muy buenas tardes, Elena. Justo nos encontramos en el Museo de Memoria y Tolerancia, donde se está llevando este diálogo de la paz y la justicia
la agenda fundamental, donde están participando distintos activistas como organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil. Y bueno, hace unos momentos acabamos de escuchar al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien básicamente reiteró su postura sobre una amnistía a los criminales. Cuestionado al respecto, fue muy ambiguo de su parte, no dio una postura concreta. Pero bueno, otro punto que también tocó el candidato Andrés Manuel López Obrador fue una fiscalía. En este sentido, reiteró que él enviará una terna al Congreso de la Unión y de ahí se elegirá, será el Congreso quien elija al nuevo fiscal. Una fiscalía, dijo, que sea independiente. Sobre la estrategia de seguridad, reiteró que es necesario cambiar la estrategia. Sin embargo, cabe destacar que no explicó que sería diferente a las estrategias pasadas. Y finalmente, cuestionado sobre la legalización de la marihuana, el candidato de la coalición dijo que se sometería a una consulta. Y por cierto, también hizo un guiño a las organizaciones de la sociedad civil, pues comentó que sería el padre Solalinde a quien convocarían para que forme parte de este gabinete, y también mencionó a Javier Sicilia, quien le pidió de alguna manera que colaborara con encontrar a los desaparecidos. De esta manera termina la participación de Andrés Manuel López Obrador. Sigue posteriormente la participación de Jaime Rodríguez Calderón, el independiente, y posteriormente de José Antonio Meade, el candidato del PRI. Elena, hasta aquí mi reporte. Seguimos desde el Museo de Memoria y Tolerancia. Muchas gracias, Amílcar. Estamos al pendiente entonces de lo que suceda en la siguiente intervención del Bronco y después, como mencionas, de José Antonio Meade. Mientras tanto, te agradecemos por tu reporte y estamos al pendiente. Nos quedamos con puntos como la propuesta de que sociedad civil, por ejemplo, Alejandro Solalinde y también Javier Sicilia puedan participar en la defensa de los derechos humanos si es que Andrés Manuel López Obrador se convierte en el próximo presidente de México. Y haciendo un resumen, les podemos comentar que López Obrador habló de cómo combatiría la inseguridad en su mandato. Vamos a ver cómo lo dijo. Nosotros vamos a que el ejército cumpla con su función y que no se reprima a los ciudadanos. Está esta ley de seguridad interior en la Corte, vamos a esperar lo que resuelva. Lo que sí les puedo decir es que el próximo comandante supremo de las Fuerzas Armadas nunca va a dar la orden de reprimir al pueblo. Nunca le va a dar la orden al ejército ni a la marina de que se reprima al pueblo. Vamos a buscar la manera de integrar las corporaciones policíacas. Desde luego se van a profesionalizar, pero lo principal para la profesionalización, bueno, primero, coordinar a todos, porque es un desorden, un desbarajuste. Se agarran a balazos entre las corporaciones. ¿Cómo vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia si no existe coordinación? Va a haber mando único, pero para eso no es el mando único que se quiere aplicar con la reforma a la ley. Es el mando único de que el titular del Ejecutivo se haga cargo de coordinar los esfuerzos para garantizar la seguridad. Entonces, eso es muy importante. Y la capacitación es importante, como también es importante pagarles bien a los policías, a los soldados, a los marinos, que están muy desatendidos, no tienen prestaciones. Además de eso, la capacitación tiene que ser a partir de moralizar, de imprimir valores. No solo es la técnica policial o policíaca, sino los soldados son pueblo uniformado, son hijos de campesino, de obrero. Sí, el presidente
se dirige a ellos por regiones, a 20,000, a 30,000, a 50,000, y les habla de que tenemos todos que ayudar en la reconstrucción de México, en el renacimiento de nuestro país, que todos tenemos que ayudar y que tenemos que ser humanos, profundamente humanos. Las víctimas, muchos campesinos, obreros, conocidos de familiares, de soldados, conocidos de familiares, de policías. Entonces, ha faltado eso. Nosotros vamos a darle atención a la formación y no vamos a afectar derechos humanos, sacar al ejército de las calles, como se lo plantea. A ver, pero van a salir